Buenas tardes. Estamos en este momento con Patricia Salgar, ella es la directora del Instituto Empresa de España, es la directora acá en Colombia. Entonces ella les va a dar unas pautas importantes para que ustedes tengan en cuenta en su presentación, la sustentación final que van a tener próximamente en Ventures. Y cómo vamos a funcionar es que ella primero que todo va a hacer es explicarles unas pautas, va a hablar ella contándoles un poco y después vamos a hacer preguntas. Ok, gracias Juan Camilo, buenas tardes a todos y felicitaciones por estar en este punto del concurso. Creo que todos están ahorita en un momento muy importante, pero les falta lo principal, que es la presentación. A ustedes les llegó una guía de los puntos principales que deben tener en cuenta en la presentación, y por eso yo hoy, más que centrarme en los temas que deberían abarcar, que Ventures pues ya les envió y que creo que están muy completos, me voy a concentrar en cómo hacer para que esa presentación sea lo más eficiente y logren el objetivo principal, que es convencer a los jurados. No sé si todos me están oyendo bien. De pronto preguntamos a ver si contestan desde allí. Sí, acá hay, sí, Sí. Vale. sí, sigamos. Bien, entonces lo principal es el tiempo. Ustedes van a tener solamente, bueno, de lo que les mandaron a ustedes, que estuve yo revisando, son como 9 puntos que tienen que tener en cuenta y que tienen que resumir en 10 minutos. Lograr uno hacer una presentación, una buena presentación en 10 minutos, de pronto es algo de las cosas más difíciles que le toca a uno hacer, sobre todo cuando uno quiere presentar un proyecto entero en 10 minutos. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es el tiempo. Y para lograr el objetivo de convencer a los jurados en este corto tiempo, lo más importante es que ustedes se preparen, que preparen la presentación, que la ensayen, ¿no? Antes de ir allá, que no lleguen eh, pues de improviso con un montón de papeles a ver qué van a contar, sino es fundamental que la preparen. Lo siguiente es que tienen que ir al punto, es decir, ustedes tienen solo 10 minutos para tocar cada uno de los temas. Y una recomendación acá que me funciona a mí muy bien es: ustedes conocen muy bien sus proyectos, se los saben de memoria, cuéntenlos como si fueran una historia, porque generalmente cuando uno lo cuenta como una historia que uno se sabe muy bien, uno transmite la pasión y transmite, digamos, lo que siente por ese proyecto, y eso es fundamental. Usen apoyos audiovisuales, y cuando uno usa apoyos audiovisuales, que son, bueno, diapositivas o lo que quieran, o videos o lo que quieran poner, se trata no solamente de tenerlos ahí para leerlos o para acordarse lo que uno va a hablar, sino que realmente complementen la presentación que ustedes están haciendo. Tratar de concentrar tal cantidad de información en tan poco tiempo puede ser muy pesado, entonces muchas veces funciona muy bien que el apoyo audiovisual sea la guía para que los asistentes puedan informarse más. Por ejemplo, si yo estoy presentando el equipo, introduciéndome a mi equipo, en lugar de tener que contarles a cada uno cuál es el cargo, la posición de cada uno de los miembros del equipo, eso yo lo pongo en una diapositiva y simplemente voy con los nombres de cada uno. Entonces también es ponerle el trabajo a los jurados de que lean esas diapositivas que yo me he tomado el trabajo de hacer. Eh, si tienen muchos presentadores, o si hay muchas personas dentro del equipo, máximo 2 deben presentar. Escojan bien aquellas personas que sean las que mejor se desenvuelvan frente al público, personas que no se pongan nerviosas, personas que hablen bien, que no duden, que no tengan titubeos, porque son las que mejor van a presentar sin duda. Entonces, si por ejemplo dentro del equipo está la gerente, el financiero y el de marketing, y resulta que la gerente se pone nerviosísima y es la que más sabe, pues reúnanse con ella antes y tengan toda la información para poder hacer la presentación, pero dejen que sean las personas que mejor se desenvuelvan en público las que presenten. Y ojalá sea una o máximo 2. A mí me ha tocado, yo he sido jurado en casos anteriores, y me ha tocado personas donde el alma del proyecto es el señor que ya es viejo, que tiene cierta edad y que al final no logra transmitir, o se demora mucho hablando y le cortan la presentación, porque eso lo hacen. Entonces lo ideal es que solamente hablen las personas que estén mejor preparadas para ello. Dejen las preguntas para el final. Ojalá cuando empiecen la presentación pídanle a los jurados que ustedes van a hacer su presentación, y que si ellos tienen algún comentario lo hagan al final, porque es muy común que los jurados tienden a interrumpir en la mitad de la presentación
y ustedes se van a poner nerviosos si les hacen una pregunta que de pronto no sepan o que no la lleven preparada. Si ustedes hacen su presentación y al final dejan las preguntas, pues van a tener más tiempo de pronto de pensarlas y de contestarlas. Lleven muestras, lleven muestras de sus productos o lleven algún tipo de herramienta o de elemento visual del producto o del servicio que ustedes están presentando. Si es de comida, lleven una muestra. Si es un juego, llévenlo para que uno lo vea. Si es un servicio, pues lleven un video, algo que permita que la gente entienda de qué se trata. Apréndanse la presentación de memoria, o sea, en esto, y hagan la tarea de pensar antes de hacer la presentación en una reunión con sus compañeros qué posibles inquietudes pueden surgir a los jurados. Una vez yo hago la presentación es muy fácil detectar, bueno, de pronto me van a preguntar esto, me van a preguntar lo otro, entonces preparen ese tipo de posibles inquietudes que los van a hacer sentir más seguros a ustedes. Si no saben o si los corchan durante la presentación, por ejemplo, si les preguntan lo típico financiero, el aspecto financiero, entonces, ¿cuál es su punto de equilibrio? Y yo no me lo sé, no me lo puedo inventar. O sea, no puedo llegar a la presentación a improvisar o a inventarme algo que no me lo sé. Es mejor decir que no me lo sé, que más tarde se lo doy o que no sé, pero es mejor no, porque uno tiende a, por los nervios, inventarse, tratar de salir de la historia y siempre salen mal librados. Entonces estos son algunos puntos de cosas que yo me senté de pronto a pensar qué ha pasado en presentaciones anteriores o cuáles son las cosas más frecuentes que uno de pronto no tiene en cuenta que vale la pena. En el orden, los temas que les mandaron a ustedes están muy bien, pero de pronto yo alteraría un poquito el orden para que sea como una historia de tener un principio, un desarrollo y un final. Entonces generalmente uno empieza presentando el equipo, contando por qué la idea de negocio, de dónde salió, si es un producto que ya existía, entonces por qué yo estoy sacando un nuevo producto, si es un producto que me inventé, entonces por qué me lo inventé, hay un nicho, qué es lo que me llevó, hay una necesidad en el mercado, qué es lo que me llevó para yo generar esa idea. Luego cuenten cuál es el estado actual en el que ustedes se encuentran. Si ustedes han hecho ya un desarrollo de producto, ya están vendiendo, ya el producto se lanzó al mercado o simplemente está en etapa de desarrollo, cuenten un poco, pero como estamos viendo, en cada punto no se pueden demorar más de un minuto, entonces tengan en cuenta que todo esto va muy rápido. En el estado actual es fundamental que ustedes cuenten si tienen patentes, si el producto ya está en prueba. Esto todo lo mencionan en los puntos que mandó Ventures, pero quiero resaltarlos. Cuenten luego cuáles son los objetivos con ese producto. O sea, cuando yo me inventé la idea, ¿qué era lo que yo pretendía lograr? Yo con este proyecto lo que busco es encontrar un nuevo mercado, lanzar un producto completamente nuevo o de pronto salir y venderlo al exterior. ¿Qué es lo que yo estoy buscando a partir de este momento en el que estoy haciendo este plan de negocios? Y ya entendiendo qué es lo que estoy buscando, pues entro a hablar del cómo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si estoy desarrollando un producto, pues ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Cuál es mi mercado? Eh, eh, ¿Qué tengo que hacer? Plan de producción, plan de marketing, ¿cómo lo voy a distribuir? ¿Cómo voy a hacer para que ese producto finalmente llegue a su mercado y se pueda poner en práctica? Y la parte final debe ser identificar los riesgos y las oportunidades y los resultados financieros. Es decir, si yo ya lo estoy vendiendo y ya llevo un año vendiendo, cuáles han sido mis resultados y cuál es mi proyección. Dentro de lo que yo estoy buscando como objetivo, yo obviamente estoy en un concurso donde me voy a ganar un premio y pretendo ganar algo para mi proyecto. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Duplicar las ventas, triplicar las ventas y cómo lo voy a lograr. Entonces, es fundamental que ustedes abarquen toda esta como historia de lo que ustedes están trabajando en el proyecto para que la persona que está detrás de ustedes o como jurado pueda tener una imagen muy completa de cómo es el proyecto que ustedes tienen sin que quede ninguna duda, que es lo principal. O sea, lo que ustedes tienen que tratar es crear una presentación que atraiga totalmente a los, que cautive a los jurados y que al final les quede todo tan claro que, que pues las preguntas sean las menos posibles o por lo menos no difíciles. Entonces la preparación es fundamental. Si ustedes logran en los 10 minutos estos pasitos y desarrollar esta historia, se dan por bien servidos. Si logran cautivar al jurado y que al final no se me extienda el tiempo y me corten o no alcance a responder todas las preguntas, eso es lo que ustedes quieren lograr. Que se lleven una imagen muy completa y que tengan mucha claridad sobre el producto que ustedes están vendiendo. Si es un producto complicado, porque muchas veces
estamos hablando, por ejemplo, de productos clínicos, herramientas quirúrgicas o cosas de este estilo, es fundamental poner en contexto a los jurados porque seguramente muchos de ellos no vienen del sector en el que ustedes están trabajando. Entonces, una pequeña presentación del sector en el que ustedes están manejando el producto que logre como que la gente entienda y se ponga en contexto también es fundamental, porque si a mí me empiezan a hablar de un dispositivo para medir el ritmo cardíaco, pero yo no estoy para nada habituada con este tipo de herramientas, pues me van a surgir muchísimas dudas que pueden ser elementales y que para ustedes de pronto pueden sonar que son muy obvias, pero para un jurado que no está en ese entorno es absolutamente normal. Y si yo llego al final de la presentación y mi jurado no entendió qué era lo que ustedes estaban presentando, pues no logré mi objetivo de la presentación y lo más posible es que me descalifiquen, no porque de pronto ni siquiera no sea bueno el producto, sino porque ni lo entendieron. Entonces, todo esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, tenemos una pregunta, Patricia, de ese Juan. Él pregunta, ¿es bueno contratar a un presentador en caso de que en el equipo ninguno se sienta cómodo para hacerlo? ¿Está mal visto? Sí, totalmente, porque esto es como si tú le pidieras que el examen final de la universidad te lo presentara alguien más. El proyecto es tuyo, el proyecto lo tienes que presentar tú o alguien de tu equipo. Aquí no estamos haciendo un show ni estamos haciendo una promoción, aquí estamos haciendo una sustentación de un proyecto. Haz de cuenta que estás en la universidad presentando un trabajo final. Diana Sánchez pregunta, ¿qué datos son importantes de las proyecciones financieras? eh, de las proyecciones financieras, pues obviamente las ventas, o sea, cuánto quieres tú vender y cuál es tu proyección de ventas, y obviamente el margen que pretendes sacar. Lo que uno quiere como, piensen que los que están como jurados pueden ser o serían en su defecto posibles inversionistas. Y un inversionista lo que quiere saber es qué margen va a traer ese producto. La viabilidad y el éxito de cualquier negocio está en la rentabilidad que le traiga a los inversionistas. Por lo tanto, los datos que ustedes tienen que dar en las proyecciones financieras son qué rentabilidad va a generar el producto y cómo se va a lograr esa rentabilidad. Es decir, si yo estoy diciendo que voy a triplicar las ventas en 3 años y que voy a lograr la rentabilidad del 10%, tengo que sustentar y justificar esa rentabilidad y decir por qué la voy a lograr. En el caso de los negocios inclusivos, la pregunta que tienen, si quieren la contestamos al final. Pregunta Igeomóvil, para proyectos de servicios, ¿cuáles son los factores más críticos a tratar? Para proyectos de servicios lo que tienes más importante es lograr que se entienda cuál es el beneficio de ese servicio, porque muchas veces el servicio no es tangible, entonces no es un producto que tú puedes ver, tocar o probar. En el servicio lo más importante es entender cuál es la innovación y la novedad que tú estás presentando con ese servicio, el mercado, la competencia, por qué ese servicio es novedoso. Por ejemplo, si tú estás prestando un servicio a través de Internet, que es hoy en día lo que más se presenta, por qué tu servicio se va a diferenciar del resto, ¿no? Y por qué va a lograr generar un margen frente a seguramente, bueno, si es un servicio completamente nuevo que no existe, pues dónde está la innovación, obviamente. Pero si es un servicio que ya existe en varios y tú lo que vas a traer es ciertas ventajas a lo que ya existe, pues es fundamental que te centres en eso. Leo Hurtado pregunta, ¿qué tiempo consideras prudente para presentar un proyecto? Aquí no depende del que consideres prudente, sino del que te dan 10 minutos, nada más. Puede haber un margen de pequeño de un poco más de tiempo dependiendo de las preguntas, pero tú no te deberías pasar de los 10 minutos. Ahora, si me preguntas desde el punto de vista personal, ¿cuánto tiempo creo yo que necesita uno para presentar un proyecto de estos? Pues si uno tuviera un día entero para presentarlo, uno se lo gasta. Aquí lo fundamental es que sigas las reglas del juego en las que están todos y es que cumplas con esos 10 minutos. Blockhart pregunta, en cuanto a las alianzas que hemos obtenido, ¿qué debemos mostrar? Todo, pero yo lo pondría dentro de las ayudas, a mencionarlas obviamente, mencionar que hay alianzas, si esas alianzas te van a ayudar a incrementar ventas, a entrar a nuevos mercados, son fundamentales para el desarrollo de tu negocio, por lo tanto las tienes que mencionar, pero si son muchas, no las enumeres, ponlas en una diapositiva y que las personas puedan ver en esa diapositiva lo que tienes. Tú mencionas, miren, como ven acá, tenemos múltiples alianzas que son las que nos van a garantizar el éxito en la distribución de nuestro producto, por ejemplo, y están enumeradas, no tienes necesidad de ir una por una.
Hay una pregunta pues que no entiendo muy bien el punto, pero es Carmen Lucía, ¿cuál es la tasa de oportunidad con la que valoran un proyecto? Entiendo por tasa de oportunidad, ¿por qué escogen un proyecto frente a otro de pronto? Carmen, ¿te podrías explicar un poquito mejor? Vamos a seguir con la siguiente. ¿A qué se refiere Patricia al presentar el proyecto como una historia? Todo el desarrollo de este proyecto que tú has tenido, esta idea que tú has ido generando, seguramente ha significado una historia dentro de tu vida. Entonces yo te voy a contar la mía. Yo tengo un negocio que es una chocolatería. Mi chocolatería, la idea de negocio nació porque yo desde muy pequeña hacía chocolates y me volví experta en chocolatería, y alguna vez en mi vida me planteé hacer un negocio y empecé a ver que había chocolaterías en el mundo y aquí en Colombia no. Y entonces eventualmente se dio el momento en que conseguí una persona, se hizo la chocolatería, ha ido creciendo, hoy en día tenemos varios puntos de venta, estamos pensando en crecer, en exportar. Entonces, como ves, yo te lo estoy contando como una historia, es mi historia que me sé de memoria. Cuando yo la cuento, obviamente aquí voy muy general, pero cuando yo me siento con alguien y se la cuento con un poco más de detalle, es mi negocio, es parte de mi vida y le transmito tanta pasión que la persona a la que se la estoy contando queda encantado con mi historia. Eso es lo que tú tienes que presentar, pretender, o sea, lo más seguro es que tú has estado involucrado en este proyecto, en este negocio mucho tiempo. Trata de contarla como una historia de una manera muy fácil para que la gente la entienda, para que no sea una presentación cargada de datos, de un número, sino yo les estoy contando la historia de mi vida, que es este proyecto que significa mucho para mí. Otakugori pregunta, ¿allá tienen computador, PC en la presentación? Sí, ustedes van a tener tanto videoin como computador, simplemente es importante que lleven también la presentación, así ustedes la tengan que subir, nosotros anteriormente la vamos a tener, pero llévenla ustedes también por si acaso, por si cualquier cosa. Uno siempre debe, perdón Juan Camilo, yo agrego algo, uno siempre debe llevar por lo menos dos backups de la presentación, porque yo la puedo mandar por mail, de pronto Ventures me dice, no, ya está lista y yo te la pongo, pero de pronto a mí se me ocurre agregarle algo de última hora o no sé, siempre es bueno llevarlo en una memoria, eh, que cada uno de ustedes, dos personas del grupo, lleve una memoria distinta, porque no hay que anticipar cualquier eventualidad. Se me perdió, me la robaron, llegué a la presentación tarde y entonces mi compañero no la tenía. Entonces tengan dos copias en dos memorias distintas y cada uno lleva su memoria y así no tienen ningún riesgo de absolutamente nada. Si van a repartir material, pues también tenganlo preparado, y a veces también es bueno tener de pronto algo impreso, por si acaso la presentación no llega a funcionar. O sea, nadie está exento de que uno llegue y ese día el video se dañó o la presentación no me cargó o hay incompatibilidad con el equipo. Entonces, si yo tengo mi presentación impresa, simplemente la reparto y hago mi presentación. Yo tengo que estar lista para poder hacer mi presentación, pase lo que pase. Con respecto a eso, Patricia, es bueno también, si uno ya tiene un producto, mostrar el producto. Seguro que sí, claro que sí. Perfecto. Hugo Álvarez pregunta, ¿las ideas de negocio innovadoras totalmente nuevas tienen preferencia sobre otras propuestas? Este concurso se trata precisamente de que todas las ideas sean innovadoras. Cuando uno está haciendo un plan de negocio y cuando uno está intentando entrar a un mercado, tiene que tener algo de innovación. Innovación no significa que tengas que tener un producto completamente nuevo, significa que tu producto se diferencie de los demás. Entonces sí, es fundamental tener algo de innovación, pero no quiere decir que si tú te estás inventando algo y tienes una patente, vayas a estar mejor que una persona que tiene un producto que existe, pero tiene una necesidad en el mercado que es latente y que en donde hay un nicho, ¿vale? Entonces, siempre y cuando haya un nicho para yo poder explotar mi producto, voy a ser innovado. Hay una aclaración acá y es que ustedes cada uno está compitiendo en una categoría. Ahí simplemente compiten contra los de su categoría, es decir, categoría general con los de general y negocios inclusivos con negocios inclusivos, no todos con todos. Ese Juan pregunta, ¿cuál es la rentabilidad mínima que esperan los inversionistas? Ese dato no hay un dato único de rentabilidad. La rentabilidad depende del mercado en el que te estés moviendo. Y ahí tú tienes que hacer un análisis de la competencia y un análisis del mercado y mirar cuál es, por ejemplo, el nivel de ventas, cuál es, para tú poder plantear tu rentabilidad. Generalmente, pues, a ver, digamos que en términos muy generales, un inversionista tiene como
punto de partida pues las tasas de interés. O sea, si a mí me sale mejor sacar un CDT que invertir mi plata en un negocio X, pues entonces saco el CDT. Entonces, ¿qué tanto beneficio me va a traer ese sector o ese producto frente a otras alternativas de inversión que existen en el mercado o en el sector? Pero claro, si tú te mueves en el sector petrolero, las tasas de retorno van a ser completamente distintas a si estás en el sector de alimentos. Entonces ahí tú tienes que tener esa información del mercado, más o menos hacer un benchmarking y mirar cuál es la tasa de retorno esperada dentro del sector en que te estás moviendo. Con esa pregunta ya respondemos, esa respuesta ya respondemos la pregunta de Carmen Lucía, que era la pregunta que había quedado pendiente. Ella ya volvió a preguntar la tasa mínima de rentabilidad que hace relativo un proyecto. Entonces ya acaban Es completamente relativo, o sea, si yo tengo una tasa, por ejemplo, en una alta tecnología va a ser una tasa de retorno completamente distinta al sector productivo, a una fábrica de, no sé, zapatos. Toca aterrizarlo al sector en el que estén y hacer el estudio de cuál es esa tasa de retorno en cada sector. Otaku Godi pregunta si mañana hay computador y todas las herramientas. Como ya les dijimos, mañana van a tener todas las herramientas, pero como les aconsejó Patricia, lleven la presentación también en una USB y por lo menos 2 personas del grupo llévenla para que tengan por si cualquier eventualidad. Anon 9034 pregunta: ¿qué debo darle mayor peso en mi presentación? ¿Lo financiero, la producción, el diseño, la administración, la innovación o qué? Todas son importantes. Si tú te centras en los resultados financieros, pero no contaste la parte de mercadeo bien, lo más probable es que al final te bombardeen con preguntas acerca de tu plan de mercadeo. Porque tú no puedes pretender, tú no puedes decir yo voy a tener el margen y explicar muy bien todos los resultados financieros sin, como decía antes, justificar cómo los vas a lograr. Entonces yo no puedo decir que voy a llegar a un mercado y vender 10.000 millones si no he explicado cómo voy a llegar a ese mercado y cómo los voy a vender. Entonces todo es absolutamente fundamental y ahí está, digamos que el tema es cómo preparar mi presentación para darle igual peso a todas las partes y que todo quede perfectamente aclarado. Andrea pregunta: ¿influye la especialidad de los jurados para dirigir la presentación? De lo que yo he visto, hay un jurado, o sea, los jurados se escogen de manera que hayan diferentes especialidades y cada uno tiene diferentes áreas de experiencia. Entonces hay personas que saben más de mercadeo, hay personas que saben más de finanzas, hay personas que saben más de producción o de logística, y eso va a permitir que el juicio al final sea muy equitativo, digamos. Pero sí, esperen preguntas duras de los financieros, por ejemplo. La gente que sabe de finanzas les da durísimo con los números, y si no entiende, si ustedes ponen una tabla con proyecciones en la diapositiva, tienen que estar absolutamente seguros de que dominan los números que están en esa tabla, porque si hay alguna inconsistencia, un financiero es lo primero que ve, es que esa tasa de retorno no me cuadra, por ejemplo, y eso puede salir en 10 minutos en una presentación. Es que su valor presente neto no puede ser este, o es que su cálculo de rentabilidad está completamente, no sé, desajustado, desproporcionado. Entonces ustedes, lo que les digo, tienen que estar seguros de toda la información que están mostrando y de la que están hablando cuando la vayan a presentar. Y cada uno de los jurados, ustedes se van a dar cuenta de cuáles son las especialidades por el tipo de preguntas que les van a hacer. Es lo más seguro. El kit dice: he tenido ejercicios de presentar mi idea en 5 minutos máximo, 15. Sí. Elkin dice, he tenido ejercicios de presentar mi idea en 5 minutos, máximo 15. Creo que si lo que sueñas y lo tienes claro, es tiempo suficiente. Sin embargo, cómo cerrar la presentación es una dificultad. ¿Tienes algunos tips o claves al respecto? Sí, cerrar la presentación es, entre más sencillo sea, más fácil. Uno simplemente cierra, termina de hacer su presentación y dice, bueno, esto es todo lo que traía para contarles hoy, este es mi producto, espero que les haya gustado, y ahora si tienen alguna pregunta, pues adelante. Es una manera simplemente de darle pie a los jurados para que pregunten, dando a entender que yo ya terminé con lo que tenía, y poner en la presentación, en las diapositivas, un fin. O sea, aquí termina mi presentación, esta es la última diapositiva. Que den a entender que ya ustedes acabaron con la presentación. Pero no se compliquen con cierres muy... Son 10 minutos y es el tiempo lo tienen que aprovechar muy bien.
Entonces no pretendan hacer un show muy complicado, tampoco se trata de esto. Si van con un video o algo así, calculen que el tiempo les alcance para presentar el video y tengan en cuenta que de pronto ese video no lo van a poder presentar porque no les alcanzó el tiempo, porque hubo muchas preguntas. Entonces siempre tengan como, si van a tener este tipo de ayudas, piensen si no las tienen cómo hacen o cómo les sale la presentación, porque es probable que no lo puedan presentar. Y el final es hacerlo claro, directo y ya. Bueno, a 9034 vuelve a hacer una pregunta parecida a la que ya hizo otro participante, y es: ¿a qué debo darle mayor peso? ¿A lo innovador, a lo financiero o a la producción? A todo es importante. Elkin dice: ¿cómo definen innovador? Pues cada uno tiene su propia versión, pero lo que ya lo mencioné más o menos antes, innovación no es invención, o sea, no es sinónimo de invención, no quiere decir que yo para innovar me tenga que inventar algo. Innovación es que mi producto o servicio tenga unas características que lo hacen diferente y novedoso frente a las que ya existen en el mercado. Entonces yo puedo, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo de mi negocio son unos chocolates que ya existían en el mercado y hay montones de chocolates, pero ¿qué hacen que mi negocio sea innovador? Pues que mi línea de producción de mis chocolates ofrece un producto que es moderno, que es distinto, que la presentación es diferente y eso hace que mi producto sea innovador. Es gourmet, o sea, tiene una serie de características que lo hacen distinto a lo que ya existía en el mercado. Solo por eso ya es innovador. Anon pregunta, ¿cómo hacer la apertura y cierre de la presentación? Bueno, de cierre ya hablamos. La apertura también. Una buena forma de romper el hielo y de abrir una presentación es presentando el equipo. Es buenas tardes, nosotros somos el equipo tal, vamos a presentar el proyecto tal y aquí estamos y nos presentamos. Y luego les voy a dar la palabra a la persona que va a hacer la presentación o sigo yo presentando. Y ya, no hay que ponerle mucho misterio, no tienen mucho tiempo para hacer nada más. Acá hacen unas preguntas y es que ¿cuántos jurados habrán en la categoría general? Eso todavía está por verse, pero más alrededor de unos 8 jurados. Y también preguntan que si va a haber especialistas en construcción. Tendremos personas en cada una de las diferentes especialidades. No necesariamente va a haber un especialista en su sector, pero son personas que conocen de negocios, saben evaluar proyectos de fondos de capital, que pueden evaluar sus negocios en las diferentes áreas. Ok, en ese sentido es importantísima la información del sector, por ejemplo, cuando son sectores especiales como este de construcción y donde puede no haber jurados que sean del sector de construcción. Si yo estoy, por ejemplo, hablando de la rentabilidad de mi negocio, de mi proyecto en el sector de construcción, pues debo mencionar que esa rentabilidad es buena porque en el sector la rentabilidad promedio es X, o porque no dar muchos ejemplos del sector que pongan o que ubiquen a los jurados dentro de ese sector, ¿no? Porque puede haber gente que no lo conozcan. Y lo que digo, simplemente si no están bien informados los jurados o si no reciben toda la información necesaria, pues pueden tomar una decisión simplemente porque no entendieron o porque no lograron encontrar, digamos, como el beneficio de ese producto y simplemente puede ser porque no conocen el sector. Y Geomóvil pregunta que pues la presentación se podía subir hasta el 9, entonces pues sí la puede subir hasta el 9 dependiendo cuándo es su sustentación. Tienen que subir la presentación, cada uno tiene diferentes fechas de sustentación, por lo menos 2 días antes para que nosotros podamos con tiempo tenerla, subir su presentación. Esto va para todos aquellos, cada uno de acuerdo a su fecha. Patacaro pregunta, ¿puedo ajustar la presentación luego? No. Esto lo acabo de contestar. Javier pregunta, ¿se deben tratar de cubrir todos los tópicos del plan de negocio o se debería enfocar más en unos que en otros? No, tú tomas los que te mandó, a ver, eso depende del negocio obviamente que tú estés planteando, pero yo creo que el tema del mercado, el tema de los resultados, el tema del desarrollo del proyecto del producto, es decir, cómo voy a hacer la producción, ¿no? Lo que yo les contaba es empezar una historia, entonces volvamos a repasar esta historia, cómo la debería yo organizar. Yo empiezo presentándome y presentando mi equipo, presentando mi producto,
contando de dónde surgió la idea de negocio, contando por qué esa idea de negocio es no innovadora, o cuál es el nicho al que estoy llegando, es decir, por qué tengo un proyecto exitoso, que es fundamental. Tengo que contar en qué estado está ese proyecto en este momento. Voy a lanzarlo, o sea, no he hecho nada, no he vendido nunca, no he salido al mercado, o ya tengo una patente, o ya está en plan de producción, o ya llevo un año vendiendo y este es mi segundo año. ¿Cuál es el estado en el que estoy? Luego tengo que definir cuáles son los objetivos que tengo, digamos, en este momento con este plan de negocios. Mis objetivos son aumentar las ventas, lanzar el producto, y cómo lo voy a lograr. Entonces lo voy a lograr con un sistema o con un plan de producción que lo nombro. O lo voy a lograr, si ya tengo el producto producido, con un plan de marketing que lo voy a contar, es decir, voy a ir desarrollando cada una de las fases, y luego termino con riesgos, oportunidades y plan financiero. Ahí están como las diferentes partes de la presentación. Ustedes, es lo mismo, si es exactamente lo mismo, el mismo orden que ustedes han seguido, digamos, en el business plan, obviamente tienen que tomar lo más importante de cada partecita del business plan. No pretendan hacer un resumen ejecutivo al principio, porque se les van los 10 minutos haciendo un resumen ejecutivo. Tomen las partes más importantes de cada una de las partes del proyecto de negocios y la desarrollan en la presentación. Acá preguntan que cómo es el proceso de los jurados para escoger a los ganadores. El proceso para escoger a los ganadores es, ustedes en la sustentación se presentan, ya todos han pasado un proceso bastante riguroso para llegar a los 5 o 10 finalistas, y ellos van a pues mirar sus sustentaciones y bajo unos criterios van a evaluar pues las mejores propuestas, y después hay un debate donde los jurados en consenso escogen los ganadores. Ese Juan pregunta: la tasa de rendimiento es muy importante para varias categorías, pero en negocios inclusivos o en la categoría social, ¿se espera algún rendimiento o se espera un impacto social? Se espera... ¿Quieres Sí, contestarlo? bueno, Bueno, acá lo importante es que sea social, negocios inclusivos o general, debe igual ser un negocio viable. No quiero decir, digamos, en social obviamente sabemos que es sin ánimo de lucro, pero debe ser viable, debe ser sostenible. En todos los negocios se debe esperar un cierto rendimiento, sea bien con ánimo de lucro para la categoría general, o sin ánimo de lucro, que va destinado a sostener la fundación o la organización en las categorías sociales. En negocios inclusivos también debe ser con ánimo de lucro. Los jurados no se puede saber con anticipación, ese día los sabrán y los conocerán quiénes serán. Carlos pregunta: ¿en qué preguntas generalmente se rajan los participantes? Pues mira, por ejemplo, en la distribución, en la parte financiera es donde más corchan a la gente. O sea, si tú tienes una tabla que no entiendes muy bien, o tienes unas ventas eh, que no tienes sustentadas. Por ejemplo, yo estoy calculando que voy a tener un nivel de ventas X, y me van a preguntar, bueno, ¿y de dónde sacaste todas esas ventas? ¿Hiciste alguna encuesta? ¿Hiciste alguna sondeo de mercado? ¿Cómo haces para saber que existe ese nicho para tus ventas? Entonces, ese tipo de preguntas siempre está. O cómo calculan lo típico, los indicadores financieros, entonces cómo los calcularon y demás. Pero hay preguntas en donde la gente a veces, cosas que uno cree que son obvias y que no las cuenta, y que al final sale la duda, como por ejemplo, ¿cómo voy a distribuir mi producto? ¿Cómo lo voy a llevar a su punto de venta? Entonces, yo tengo una fábrica y mi plan es vender por internet. eh, ¿Cómo voy a hacer que mi producto llegue a mi comprador? Y es de pronto una de las partes más sensibles de ventas por internet, y una vez es lo obvio y dice, no, pues es que eso sí me llaman, es en pedido, pero ¿cómo hago yo para que mi producto llegue a tiempo? Y bien, ese puede ser precisamente una de las ventajas de mi negocio, es cómo hago una distribución eficiente. Entonces, ese es uno de los temas que generalmente sale. El tema de la publicidad no lo deben obviar. ¿Cómo van a promocionar sus productos? Si son productos de fábrica, ¿cómo los voy a vender? ¿Cómo los voy a promocionar? Si yo no voy a ser un vendedor final y no voy a hacer publicidad, digamos, al cliente final, de todas maneras, ¿cómo me voy a dar a conocer entre mis clientes? Así sean clientes institucionales. Esas son cosas que son importantes también dentro de sus negocios. Y hay veces, a mí me ha tocado personas que no las preparan muy bien.
definir bien, si son muy técnicos los productos, saberlos explicar en un lenguaje para todo el mundo, porque a veces uno llega y le dicen es que este es el producto, bueno, X, y le dan una explicación súper técnica que a nadie le queda claro. Entonces hay que saber explicar el producto desde el principio en un lenguaje muy, muy normal. Pero, o sea, yo no creo que si ustedes van bien preparados les van a hacer preguntas que no sepan. Por eso digo que más allá de ponerse en los tecnicismos de la presentación, eh, concéntrense en que ustedes van a contar una historia que se saben de memoria. Ustedes son los dueños de su producto. Ustedes saben mejor que nadie qué es lo que están ofreciendo y qué es lo que van a presentar. Entonces realmente cuando a uno lo corchan con una pregunta es porque uno está nervioso y uno se acuerda, se olvida, se bloquea. En esos momentos es completamente normal uno decir un minuto o pedirle ayuda al compañero para que lo ayude. Eso no tiene nada absolutamente de malo. Si uno se cuelga, pues para eso tienen que llevar ayudas audiovisuales, todo el material, pueden revisar sus notas, lleven toda la información que crean necesaria a la mano para que si les pasa esto puedan consultarla. Y si necesitan 10 segundos para consultarla, pues dicen, perdón, lo voy a consultar y lo consultan. Eso no tiene nada de malo y al contrario, no les va a quitar puntos en la presentación. Si ustedes logran salir y resolver esa duda, pues les va a dar más puntos que si se quedan quietos y no hacen nada. Entonces traten de llevar toda la información y tenerla a la mano para poder consultar. Y Geomóvil pregunta, ¿qué estrategias se te ocurren para mejorar márgenes de rentabilidad en proyectos de servicios? Qué pena, me perdí. ¿Me la repites, por favor? Y Geomóvil pregunta, ¿qué estrategias se te ocurren para mejorar márgenes de rentabilidad en proyectos de servicios? Si me quieres contar un poquito más de qué se trata tu proyecto para yo poder entender. Tratemos de no hacer estas preguntas tan específicas porque Sí, complican un es un poco poquito el video complicado. chat. Es que el servicio también es muy relativo porque hay mil tipos de servicios. Entonces, si tú me dices, no sé, yo tengo un servicio financiero o de consultoría, pues va a ser muy distinto la manera como yo puedo aumentar mi rentabilidad si es otro tipo de servicio médico, por ejemplo. Entonces, ahí sería bueno como entender mejor Acá qué nos es. preguntan cuántos ganadores hay por categoría. Entonces yo les cuento, son de las categorías del concurso nacional, que son general, social y negocios inclusivos, vamos a tener primer y segundo lugar. En las categorías regionales solo se tendrá un ganador. Estos se anunciarán pues en el día de la premiación. Para los de los concursos regionales sí se les avisará una semana con anticipación. Andrea pregunta, ¿los impactos se deben mostrar a modo de indicadores? Impactos. Me imagino que se refiere a impactos, pues digamos, de personas que se han impactado, de población vulnerable que se ha impactado, o puede ser también, Categoría digamos, social. impacto ambiental, o yo creo que Sí, está, claro, claro, eso es fundamental. Si tú estás haciendo un proyecto que tiene algún tipo de impacto ambiental o de impacto social, es fundamental y eso es lo que resaltas también, dependiendo de la categoría en la que estés, obviamente. Pero si yo estoy, por ejemplo, haciendo un proyecto de construcción eh, ecoamigable en donde ahorro energía y no sé, algo súper innovador en el tema de impacto ambiental, pues definitivamente es un valor agregado que tiene mi proyecto y lo tengo que mencionar y lo tengo que explicar y lo tengo que saber explicar para que me lo entiendan. Vivo pregunta, ¿qué información sería apropiada incluir en un brochure o material de apoyo? La misma que incluirías si tuvieras que vender tu producto, la misma que tú pensarías en incluir si tú fueras hoy a venderle tu producto a alguien. Eh, entonces, no sé, cuáles son las características de tu producto, cuál es tu línea de productos, o sea, cuántos productos tienes, cuál es el precio, lo básico, o sea, no te compliques con brochures. Ahora si están en una etapa avanzada en donde ya tengan material de este estilo, pues adelante, llévenlo todo lo que tengan. Si ustedes apenas están empezando, todavía no tienen material publicitario, están tratando de crear un brochure para llevarlo como herramienta, pues yo no sé si la inversión se justifique para este momento. De pronto yo puedo simplemente diseñar algo y mostrarlo y decir este es el modelo de brochure que tenemos pensado enviar a nuestros clientes. Eh,
más bien concéntrense en llevar una muestra de lo que el producto es en sí, ¿no? Pero tengan en cuenta, o sea, proporcionen bien los recursos que van a utilizar en esta presentación. Una vez veces cautiva a un jurado. Hay gente que llega con toda clase de cosas, ¿no? Entonces llega con el juego, llega con muestras, llega con mil cosas y se para y hace una pésima presentación porque no sabe hablar, porque entonces de pronto me concentro en hacer una mejor presentación, llevo algunos recursos para entregar, pero tampoco quiere decir que el que lleve más cosas a la presentación es el que va a ganar. O sea, si a mí me dan las muestras de la comida, pues delicioso, pero si me presentan un proyecto en donde no me dieron ninguna muestra de nada, pero el proyecto es tecnológicamente arrasador, pues ese va a ganar. Entonces sean proporcionados con lo que vayan a llevar. ¿Se debe presentar la estructura de negocio? Pregunta César. ¿La estructura de negocio es el tipo de empresa o Me imagino que se refiere a cuál es la estructura, cómo está corporativamente la empresa, el organigrama? el organigrama. Pues ahí hay varias cosas. Sí, o sea, si la estructura si la empresa ya está creada y tú en tu equipo está, pues puede ser una diapositiva más que pongas dentro del proyecto, dentro de la presentación. Efectivamente, el jurado sí va a querer saber quién es el equipo, pero más allá de quién va a ser, cómo va a ser el organigrama de la empresa, quieren saber cuál es el equipo de personas que están generando esta idea de negocio o este proyecto. Entonces es importante que ustedes cuenten quién es cada uno de los miembros del equipo. Dentro del desarrollo, digamos, de la presentación, yo no le daría tanto peso a mostrar un organigrama de la empresa, sino simplemente, por ejemplo, puntualizar en que si voy a hacer un desarrollo continuo de productos, tengo que tener un equipo de investigación y desarrollo. Y eso ustedes lo pueden ir contando, pero si tú lo quieres poner en una diapositiva, lo puedes poner. Pregunta Javier, ¿qué es lo más importante a presentar ante inversionistas para empresas de base tecnológica? Para empresas de base tecnológica tienes que presentar primero la idea, o sea, qué es lo que estás tratando de crear, y la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad de este negocio? Y cómo lo produces, ¿no? Anon pregunta, ¿es posible hacer la apertura de la presentación con una frase gancho como, por ejemplo, les vamos a mostrar un producto que revolucionará la forma de puntos en comidas? Sí, tú puedes utilizar todas eso sí ya es como tú quieras hacer tu presentación. Hay personas que son más eh, mejores haciendo este tipo como de, hablan más o cuentan mejor, o introducen mejor. Sí, puedes usar. Ahora, no te arriesgues a decir cosas que de pronto pongan en peligro tu producto o tu presentación. Por ejemplo, les vamos a presentar el producto más innovador, o el producto, no sé, el mejor teléfono tal. Pues no, porque nadie garantiza que va a ser el más innovador o que va a ser el mejor teléfono, y por ahí te pueden coger y te pueden corchar. Entonces, pero si tú quieres arrancar con algo que demuestre que tú tienes además una motivación porque estás convencido de que tu producto, pues claro que lo puedes hacer. Las diapositivas las pasamos nosotros mismos o alguien las pasa por nosotros. Yo les recomiendo que las pasen ustedes porque ustedes son los que manejan su tiempo. Entonces lo ideal es que alguien del equipo ayude a pasar las diapositivas. Si solo van a estar una persona, pues nosotros les ayudamos. Sí, pero ahí generalmente entonces, ay, me la pasas, no, devuélvete, entonces uno controla su presentación, y está mucho mejor. Preguntan si otros equipos estarán presentes en la presentación. No, será cerrada a ustedes y los jurados. Los criterios de evaluación sí son cerrados, los tendrán los jurados y pues anteriormente ustedes no los van a conocer. Los jurados han recibido ya los planes de negocio de ustedes, entonces ellos pueden conocer el plan de negocios y podrán hacerles preguntas acerca también de su plan de negocios. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Eso es importantísimo. Lo que ustedes ya escribieron ya está escrito. Y a veces uno se dio cuenta del error tarde o agregó algo y lo contó en la presentación que no está en el proyecto. Si van a hacer esto, lo tienen que mencionar porque no, de pronto no todos no se lo han leído al detalle, o no todos, pero de pronto algunos sí. Entonces ahí es donde yo digo, no pueden inventarse nada, no pueden
o sea, ustedes ajustense a lo que está escrito en el plan de negocios. Si ustedes lo mandaron y después se dieron cuenta que había un error dentro del plan, lo pueden comentar y sin problema pueden decir, vean, el plan de negocios que ustedes tienen de pronto el dato tal, pero aquí lo que estamos mostrando es lo que hicimos o lo que corregimos porque nos dimos cuenta. Eso no pasa nada, o sea, uno siempre está sujeto a corregir los errores. Patricia toca un punto muy claro ahí, y es que nosotros tenemos la última versión del plan de negocios que ustedes mandaron en la última etapa y ustedes ya recibieron una retroalimentación. Entonces es importante que si tienen algunos cambios extremos en la presentación, lo pongan y digan, miren, esto nos dimos cuenta que había un error con respecto al plan de negocios, cambió en esto y esto, pero que lo puedan justificar. Exacto. Influye, Andrea pregunta, bueno, no, esto ya se respondió. ¿Cuáles son los premios? Los premios, pues se les dará en su momento el monto específico de cuánto es el premio, pero pues los ganadores tendrán un premio en efectivo eh, que variará más o menos para los del concurso nacional, serán más o menos unos 20 millones de pesos y regional unos 10 millones de pesos. Anu pregunta, ¿está bien que uno o dos presenten, pero a la hora de responder las preguntas específicas, ¿está bien que los demás integrantes respondan? Sí, siempre y cuando todos sean coherentes en las respuestas, porque pasa también mucho en las presentaciones y esto lo genera también los nervios, que todos quieren hablar. Entonces uno se complementa al otro y entonces dice, y al final esto puede generar confusión en los jurados o puede dar la sensación de que no están de acuerdo entre ustedes. Mi recomendación personal, pero cada uno de ustedes decidirá, es que ustedes escojan a dos personas que sean las que manejen toda la presentación y aprovechen el tiempo antes de la presentación para reunirse, prepararse. Por eso es tan importante, como les decía al principio, que de pronto ustedes se sienten y hagan el ejercicio de pensar qué preguntas les pueden hacer, qué inquietudes pueden quedar con su presentación, de manera que todos estén de acuerdo en lo que van a contestar, porque está bien que todos participen y que todos, a menos de que obviamente si me hacen una pregunta sobre la distribución y tengo un experto de distribución en el equipo, ese tiene que contestar obviamente, pero si todos saben más o menos lo mismo, escojan dos personas que sean las que hablen y las que contesten, y con eso sea un mensaje de seguridad del equipo, sea un mensaje de coherencia, de que todos están de acuerdo, porque nos ha pasado que se generan discusiones y que hay incluso inconsistencias a la hora de contestar las preguntas, y lo que no queremos es que después de que hacemos una buena presentación nos quedemos en las preguntas. Preguntan si en la categoría social estarán los miembros de Ashoka. Una de las personas de los jurados es de Ashoka, pero no quiere decir que todos sean de Ashoka. El impacto regional. En cuanto al impacto regional, es importante que ustedes muestren indicadores también de qué forma están generando ustedes un impacto positivo en la región. Número de empleados que están generando o diferentes impactos positivos que pueden generar, sí es importante que los muestren con ciertos indicadores. Bueno, acá preguntan lo mismo que si la hace una persona o todo el equipo, esto ya lo hemos respondido varias veces. ¿Habrá internet a la hora de la presentación? Es algo que tenemos que mirar, pero no cuenten con esto. Nunca No cuenten cuenten con con internet. Si tienen que mostrar algún video, bájenlo y muéstrenlo, que hoy en día es posible bajarlo fácilmente. Entonces no cuenten con estas cosas, porque realmente las sustentaciones se harán en sitios que no son nuestras instalaciones y hay veces pueden ocurrir diferentes inconvenientes. Ya. Carlos pregunta, si hicimos ajustes en el plan de negocios y algunos datos en la presentación discrepan de los de la última versión del plan de negocios, ¿qué subimos? ¿Qué debe hacerse? Esto Bueno, ya lo dijimos ahorita, de la manera más tranquila, simplemente decir que los datos que están presentando en ese momento pueden ser distintos a los que tienen en la mano los jurados, porque se hizo una presentación y porque ya tuvieron un feedback del último jurado que les hizo algunas recomendaciones. Esto no pasa nada, y si ustedes quieren llevar, por ejemplo, impresos los nuevos datos para que ellos puedan reemplazarlos y compararlos con los que ya tenían, los pueden llevar.
Acá preguntan si la presentación, la conferencia que muy amablemente Patricia ha estado acá con nosotros ayudándonos, se va a poder ver después. Sí, desde mañana la pueden ver en este mismo link, pueden entrar y ver el video. Bueno, por último, ya se nos agotó el tiempo, que pues Patricia tiene que irse. Muchísimas gracias, espero que les haya servido muchísimo este video chat. Cualquier otra duda que tengan, acuérdense que nos pueden escribir al correo de Catalina o al mío, por si tienen alguna inquietud importante con la cual les podamos ayudar. Y el correo info@ventures.com.co o al mío Juan Camilo, que es jcayala@ventures.com.co. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mucha suerte, estén muy tranquilos ese día, es como un examen final, pero es el negocio de ustedes, entonces tienen que ir tranquilos y seguros de lo que vayan a presentar. La seguridad es lo más importante ante todo. Les deseo mucha suerte. Gracias. Muchas gracias.